de marplatense, de hombre de la cultura, al frente de muchísimas instituciones importantes tanto para la ciudad como para la provincia. Sinónimo también de periodista. Una vez te leí por ahí que era el rol con el que más te definías. Sí, cuando me cruzo a migraciones y me dicen ocupación, periodista. Eso es lo que siento que soy, lo que es consustancial a mí, de manera tal que antes de que cualquier otra cosa, periodista. Periodista, oficio que iniciaste finales de los 70. El 2 de abril del 1978 entré a trabajar al diario El Atlántico, que en aquel momento las redacciones eran la fragua de los periodistas, no se estudiaba, no había carreras de comunicación ni de periodismo ni nada. Cada uno de nosotros te hacías en el oficio en la compañía de personas que te iban enseñando, esa es la verdad. Y además era riquísimo porque eran personas muy, en general, ¿no? Personas muy ilustradas y te quedabas debatiendo sobre la inmortalidad del cangrejo hasta las 2 de la mañana, hasta que saliera el diario. Por supuesto, en las redacciones se fumaba mucho, a veces se tomaba también, y qué sé yo. Había una mística que era la fragua donde vos te formabas, ¿no? Y ahí, bueno, aspirante reportero, cronista, redactor, ibas superando. Lo primero que hacías era lo más tonto, qué sé yo, llevar una gacetilla a las secciones. Y después con el tiempo, si te daban confianza, ibas a hacer algo. Mi primera salida fue a hacer algo afuera de la redacción, el incendio de la tienda de los gallegos. Bien. Pero una vez que yo pude darme cuenta de que eso era lo que a mí me gustaba y que, por supuesto, abandoné la carrera en cuarto año, no me interesó nada. Abogacía quedó detrás. Y verdaderamente trabajé todos estos años sintiendo que no estaba trabajando. Disfrutando el deleite, porque este oficio te da cosas increíbles. Te da la riqueza del contacto, del vínculo con la gente. Estás hoy hablando con un menesteroso que no tiene dónde dormir, a los 5 minutos con el ministro de no sé qué o el premio Nobel. Esa riqueza que nos da esto que estamos haciendo nosotros es muy difícil lograr que en otro espacio, en otra disciplina te lo pueda dar. En abogacía no creo, así que... No, yo nunca me vi incluso haciendo la procuración en tribunales, no era lo mío. Claro. Y además yo me debería haber dado cuenta porque las materias que me iba bárbaro tenían menos que ver con el derecho. Mi primer examen en la facultad fue con Cocamaggi, con Introducción a la Filosofía. Entonces yo llegué a mi casa, en ese momento íbamos a dar exámenes con corbata, con saco, todo, y mis hermanas ya habían pasado la facultad. Y era una fiesta cada vez que volvían y decían que habían aprobado. Entonces yo dije, me preguntó mi madre, ¿y cómo te fue? ¿Bien? ¿Aprobé? Bien, muy bien. Y mi padre, que estaba en la mesa, porque me pregunta a mi madre, ¿y qué te sacaste? Y yo con toda la petulancia del mundo dije, 10. Como diciendo, ¿qué otra cosa? Entonces mi padre se bajó los anteojos, bajó el diario y dijo, lo que será esa facultad y lo que serán tus profesores para que vos te saques un 10. Viste, como para tener después terapia 25 años de tu vida. Pero no, yo nunca me vi en el trabajo de abogado, no. Recién comentabas que el periodismo te pone en lugares, ¿no? Con personas, pero en lugares y también en momentos de la historia. Arrancaste el 2 de abril de 1978. También fue un periodo histórico sí, que marcó la historia de Argentina. ¿Cómo era trabajar en un medio de comunicación por esos años? Lo peor en lo que podías caer era en la autocensura. Estabas tratando de cuidar a tus compañeros porque sabías lo que estaba ocurriendo y lo que pasaba. Entonces fueron momentos dificilísimos, realmente muy complicados, donde ejercer el oficio no era fácil. Y no te olvides que la primera disciplina que fue atacada por la dictadura y en términos proporcionales, la mayor cantidad de desaparecidos fue del oficio de periodista, ¿no? De manera tal de que era realmente muy complicado. En el interior de las redacciones
uno hablaba con libertad absoluta porque todos en el 99% de los casos compartían la misma mirada de lo que estaba ocurriendo, de la atrocidad que estaba ocurriendo, pero debo decir que era complicado. ¿Cómo eran las reuniones de sumario? ¿Tenés alguna anécdota personal de alguna nota que no se haya podido hacer o alguna dificultad que hayas tenido para acceder a información? Sí, porque sobre todo cuando cuando comenzaban a haber las desapariciones, yo ya entré con 2 años atrás, ¿no? Había 2 años que estaba ya la dictadura. Era importante saber qué era lo que podías decir y qué era lo que no podías decir, siempre cuidando la integridad de otras personas, de terceros. Sí, hay notas que no se podían hacer, o entrevistar militares que eran, qué sé yo, muy particulares. En el 82, ya nos vamos más afuera, el 2 de abril del 82, yo estaba haciendo una columna con Eduardo Zanoli en la radio y se me ocurrió decir que era una atrocidad lo que estábamos viviendo en ese momento, que cómo íbamos a mandar chicos de 18 años a la guerra, y encima me pasó algo que me ha ocurrido varias veces y que yo detesto, y es que me quebré al aire, ¿no? Siempre me culpo pensando que poco profesional, ¿cómo me voy a quebrar al aire? Bueno, no terminé el programa, me llevaron a Algada y me empezaron a decir que yo podía pensar lo que quisiera, pero no podía contagiar escepticismo en esa hora de gloria. Bueno, esas eran las cosas que pasaban. Yo tuve mi hermana secuestrada en ese momento y torturada, etc. Y yo ya había empezado con el oficio con el cual conocía gente y pude ir a la base naval porque sabíamos que era de ahí de donde venía. Ahí ya implicado de forma personal, ¿no? En algo que fue tremendo, fue muy difícil. Las personas que han tenido cercanía con estas actividades o digamos, con estas desgracias saben bien de lo que hablo, del sufrimiento, de la angustia, de no poder, y de la ignorancia. La ignorancia en este sentido, yo me acuerdo de mi padre, un tipo, nació en Mar del Plata, un profesional, etcétera, no era un caído del catre, pero sin embargo pensaba, nos contaba, ¿quién se la pueden haber llevado esas personas? Porque en la radio dicen que las Fuerzas Armadas actúan con uniforme. Mirá vos que hoy parece increíble que alguien tuviera esa ingenuidad, pero te juro que sí, que existía, que la gente, mi padre se preguntaba, ¿pero quién se la puede haber llevado? Mirá vos, ¿no? Con lo que vivimos después. Con lo cual, sí, eran momentos terribles. ¿Qué reflexión tenés respecto al periodismo en ese momento? Recién hablábamos, por supuesto, que era un contexto sumamente difícil, no existía la libertad de expresión, pero ya con la vuelta de la democracia hubo una visión más crítica respecto a algún sector del periodismo que se alineó con un discurso más afín. Respecto a esto, 2 preguntas. Tu reflexión respecto a esto y también si considerás que ya vuelta a la democracia, esto impactó en una crisis de credibilidad con el periodismo y la sociedad. Indudablemente que el principal valor de un periodista es su credibilidad, tema que nos llevaría a un análisis del periodismo hoy, ¿no? Estábamos formados de una manera trefuente, ¿viste? Las cosas que eran como leyes iniciales. La pirámide invertida, las 3 primeras líneas, qué, cómo, cuándo, dónde, quién, por qué. E inclusive trabajábamos en medios que podían estar digamos, en las antípodas de nuestra mirada ideológica, desde el punto de vista de la línea editorial. De hecho, yo he trabajado muchos años en un diario donde, digamos, no participaba de la mirada, pero eso no tenía nada que ver con que vos no escribieras lo que te parecía. Yo viví ese momento. Hoy parece muy difícil, ¿no?
que para el lado para el que va el medio vos puedas estar no participando de eso. Sin embargo, te aseguro que sí. Yo trabajaba, a mí nunca jamás en la vida me dijeron saque el pie del acelerador, péguele a fulano o no, nunca jamás. Sí te decían que, bueno, que había que estar muy seguro antes de que era preferible perder una primicia antes de meter la pata, que si era un tema controversial había que escuchar las dos campanas, en fin, todo eso sí. Pero de hecho yo he publicado en el Diario de la Nación artículos que eran muy incómodos para el director y bueno, los hacía. Pero durante democracia, ¿no? Periodo democrático. En periodo Sí, eso ya más en periodo democrático, aunque yo trabajé también en el periodo no democrático en el diario, porque entré en La Nación entré en el 80. Sí, además se supervisaban las fuerzas. Cada año una fuerza armada tenía la supervisión, de hecho la supervisión y la organización de los actos de las fiestas patrias y todo eso. Y eran bravos, porque encima además, yo me acuerdo un día llegó un señor gritando a la redacción que era el jefe de ceremonial de la base naval. Sé quién hizo eso, sé quién diseña la página, y que se cuide, y qué sé yo, y qué sé cuánto, gritaba. Coqui Astiarena estaba de director en ese momento y nosotros escuchábamos desde la redacción adentro. Yo miraba, habíamos pegado cables de Telam y no había posibilidad de que hubiera habido algo que no quisieran ellos. El tema era la foto del almirante Lambruschini, que era una foto del almirante Lambruschini que se iba a Puerto Belgrano de inspección, me parece, y estaba de civil y sonriendo después de lo que le había pasado con la hija. Es decir, no sabías a dónde iba ese disparate, esa locura, que le pareció una ofensa que apareciera una foto de una persona sonriendo. Era inimaginable. Vos pensás que hicieron cosas. Apenas ocurrió la dictadura, en marzo estaba la Feria del Libro. Cerraron y secuestraron los libros de un stand porque había un libro que se llamaba La Cuba Electrolítica. Es famosísima esta anécdota, ¿no? Bueno, no es solamente la maldad, sino la ignorancia. Era una ignorancia supina. A mí un capitán de las Fuerzas Armadas acá estoy hablando de un oficial, ¿no? De la base aérea, que le tocaba ese momento los actos públicos. Y entonces me dice, había ido yo con una querida compañera, Mabel Palanza, que era la directora ceremonial, y yo estaba en prensa. Entonces él, entre otras cosas, me dice, bueno, las invitaciones, ¿cómo son? Bueno, yo le llevo el orden protocolar que había acá. No, dice, hagamos, yo tengo pero eso es de presidencia, le digo yo, no funciona. Bueno, pero empecemos con intendente. ¿Intendente tiene? Sí, bueno. Obispo, ahí sí. ¿Consejo deliberante? Entonces yo me río. Consejo deliberante. ¿Qué? ¿Ustedes acá no tienen consejo deliberante? Digo, capitán, ni nosotros, ni ninguna ciudad de este país, desde que ustedes son gobierno, tiene consejo deliberante. Es decir, para que te des cuenta, el nivel de esa persona era dueña de haciendas y vidas, ¿no? Una persona tan bruta, y eso te chocaba con mucha frecuencia. ¿Tuviste miedo alguna vez trabajando, No, ejerciendo el oficio de periodista? Es muy curioso. Mira, esa pregunta es fantástica, porque yo soy un tipo que rehúye a los peligros, normalmente. Si voy caminando, qué sé yo, bueno, veo algo, rehuyo. Pero trabajando, yo no sé qué estupidez mental que uno cree que está protegido cuando está trabajando. Yo he entrado, me acuerdo, al penal en Batán con el pabellón de máxima seguridad tomado y ellos pedían un periodista. Había un muerto ya ahí adentro y el jefe del penal dice, miren, yo no puedo garantizar la vida de alguien que entre solo ahí. Bueno, yo con los grabadores de los colegas entrando ahí fascinado, no. Cuando uno trabaja
no sé qué pasa, tarea para los psicólogos, que uno se siente preservado, protegido. He estado en situaciones complicadas, en la toma de la primera, me acuerdo, muchos lugares, pero no, trabajando no tengo miedo y no soy un tipo valiente. Así que ahí, no sé, tarea para los que son especialistas. Nos acercamos ya más al 83. Vos seguís trabajando como periodista, pero decidís cambiar el rol, ingresar un poco más de lleno al Ejecutivo, a mirarlo desde otro lugar. ¿Cómo fue ese cambio? Yo trabajaba en prensa en la municipalidad, pero fui un militante del radicalismo desde los 17 años. Imagínate que yo empecé con el tema de las pegatinas y de las campañas en el año 72, con la campaña Balbín de la Rúa, imagínate. Bueno, pero después, bueno, vino. Los partidos políticos se transformaron en centros de estudios, era la mascarada que había para poder seguir juntándote. Y en el 83, cuando llega la democracia, que fue una fiesta tremenda, me acuerdo en aquel día de octubre, porque salíamos a la calle, y a mí lo que más me conmovió de la fiesta era que teníamos, acá había ganado el radicalismo, y había personas del justicialismo, del socialismo, de todos los partidos, compartiendo. Eso fue tan conmovedor que lo tengo muy grabado. Y en el 83, entonces, yo fui de secretario del bloque radical, en el consejo que teníamos 14 concejales en ese momento. Era los primeros pininos que hacíamos en la burocracia democrática, digamos. No sabíamos cómo se presentaba un proyecto de comunicación. Y ahí algo fantástico también, que era que todos los bloques tenían sus voceros, ¿no? sus espadas. Y todos nos quedábamos en las sesiones así, escuchando y aprendiendo. Era fantástico el vínculo, ¿no? Cada uno tenía su posición, etcétera, pero no... Claro, no, la vuelta de la vida política también generaba muchísima admiración. Sí, y eran amigos un aporte importantísimo lo hicieron los concejales del socialismo. Me acuerdo particularmente, no sé, de Ricardo Junco, de Pichi Benítez, en fin, que eran personas que tenían una larga experiencia en la administración municipal y que nos enseñaban a todos, incluidos a los concejales que recién llegaban y nunca no sabían. Fue maravilloso y además comenzó el momento en el que llegaban a los bloques las personas a denunciar que había sido perseguido, que habían sido echados, que habían sido... Bueno, era todo un fervor y había una cosa muy idealista, todo el mundo se sentía parte de la reconstrucción institucional de la ciudad, del país, ¿no? Pero eso fue realmente muy potente. A lo mejor yo estoy equivocado en el sentido de que puedo pensar que ya no existe más porque no recorro esos corrillos, ¿no? Pero tengo la sensación de que aquel espíritu, vos pensás que en el Consejo Deliberante ensayaba la orquesta, porque el Consejo Deliberante no tenía ninguna función durante la dictadura. En algún momento llegaron los padrones para que pudiéramos poner quién era autoridad de mesa. Eso ya era sentir que ya estabas tan cerca de lograr lo que habías soñado siempre. Además era una estupidez lo que había antes, había oficinas de inteligencia, entonces la oficina de inteligencia ahí adentro era para analizar los antecedentes de los que ingresaban a la municipalidad. Entonces ponían SAC, sin antecedente conocido. Lo curioso es que la gente que estaba en inteligencia eran mononeuronales, te juro. Bueno, parecía una paradoja. Pero fue momentos maravillosos. Tuvimos el peor momento en la sonada de Semana Santa, ¿no? Cuando ahí las puertas del intendente, estaba Ángel Royo en ese momento, fueron abiertas y era increíble la gente entrando como Pancho por su casa, porque todo el pueblo fue ahí a compartir ese momento y a sostener a la gente que tenía responsabilidades de gobierno, ¿no? Volviendo al vínculo con el periodismo, Sí. Vuelta a la democracia, ¿cuáles fueron los primeros cambios? ¿Cuál fue la primera bocanada de aire que se vio dentro del periodismo Vuelta a la democracia?
lo que yo sentía era la libertad que tenías en las conferencias de prensa para poner en aprietos a cualquier persona que estaba en ese momento. Claro, vos decías, venía el ministro. Antes, insisto, estabas vedado y se tomaba todo a mal. En cambio, a partir de la democracia, esa libertad de poder... ¿viste? Estamos hechos para ponerlos en aprietos a la gente que entrevistamos, ¿no? ¿Fue inmediato o fue Sí, un progreso? sí. ¿Fue paulatino? No, esa libertad, porque vos pensás que dentro de las redacciones había gente muy formada, muy ideológicamente formada, de manera tal de que no era gente que empezaba a ver cómo iban a hacer con su trabajo a partir de ese momento. Y sí, cambió totalmente el vínculo con los digamos, con el poder. Eso fue básicamente lo que ocurrió. Y fue una suerte, porque también nos abrió los ojos a todos de saber de qué manera podíamos encarar nuestro oficio a partir de ese momento. Sí. Haber comenzado tu oficio en ese periodo histórico y escuchándote cómo destacás el rol del periodismo en esos momentos centrales de la vida democrática, ¿fue quizás lo que hizo que nunca abandonaras el oficio? ¿Marcó tu identidad como profesional? Es muy difícil cuando uno... yo no dejo de ser periodista en todo momento, ¿no? Viajo bastante por suerte y mis amigos me dicen que yo no converso con la gente, sino que la interrogo y le pregunto de todo, y en algunos lugares, ¿viste? Le preguntas cuánto ganan, a quién votan, qué hicieron tal cosa, qué sé yo, si se casaron vírgenes, cualquier cosa le puedo preguntar. Y para mí eso es... Ahora, siempre me gustó, alguien podría pensar, corresponsal de guerra, que es algo importante, o un columnista muy particular. A mí lo que me atrajo siempre fue la trinchera, fue salir a la calle todos los días, ¿no? Y ya te digo, la diferencia entre una persona que estaba ahí en la calle durmiendo y al ratito el presidente. Esa diversidad de la trinchera del periodista es lo que a mí más me fascinó y lo que... Sí. Es cierto que yo mayormente he hecho mi carrera en medios gráficos, ¿no? He tenido programas de radio y todo, pero yo donde siento que soy pleno, y todavía tengo algunos talks. Yo creo que un periodista que hace radio o que hace televisión también debe saber escribir. Yo creo que ahí está el nudo gordiano de la formación de un periodista. Vos lo mismo, vos salís y no tenés una actitud de... Primero, el periodista tiene que estar formado por dos cosas: ser curioso y querer contarlo. Y esas dos cosas son básicas. Y estoy seguro que a vos también te pasa. Y que también te enriqueces con las personas con las que charlas y que te gustaría, y por ahí se te ocurre una idea para poder hacer. Bueno, eso me parece que es muy difícil que lo encuentres en otra disciplina. Por supuesto que hay gente que por suerte le gusta ser odontólogos y otros hacer no sé qué cosa, pero yo creo que no hay algo parecido a este oficio que nos enriquezca tanto y de la manera tan diversa que es. Para cerrar y para también tener una reflexión de tu parte, se cumplen 40 años de la democracia. Nos contabas que arrancaste el oficio de periodista en el 78, lo has ejercido durante todos estos años hasta la actualidad. ¿Cuál crees que es el rol del periodismo para el mantenimiento de la democracia en Argentina? Es absolutamente imposible de pensar en un sistema democrático donde no haya un periodismo libre. Es absolutamente imposible. Creo, eso sí, que el oficio, el periodista, debe comenzar a un camino autocrítico sobre algunas cuestiones que se han desbandado y que deberíamos recuperar de manera tal de que no haya... A ver, el otro día me decían, ¿vos decís por quién votás? No. Por ejemplo, yo tengo esas cosas, ¿no? Por el periodista, yo creo que justamente porque su principal valor es la credibilidad, no debería darle posibilidades a otra persona de pensar que uno puede ser tendencioso porque está votando a fulano o a mengano. Y ahora hay un involucramiento muy fuerte de la militancia. Yo creo que el tema del periodismo militante ha hecho muy mal y que habría que tratar de volver a
esa mística, a lo mejor es muy idealista, no lo sé, pero yo creo que sería bueno tratar de transmitir, sobre todo a los jóvenes que se están formando hoy, que hay una manera de hacer periodismo que puede no tener necesariamente que ver con tirarle la honra a los perros. ¿Crees que esa es la crisis, ¿no?, del periodismo? Yo creo que sí, que hay una crisis fuerte. ¿Estamos sí. llegando al momento del cambio? No todavía, ¿no? Evidentemente, a ver, los medios tratan de sobrevivir, los diarios tratan de sobrevivir y tratan de no quedar fuera del clickbait y de tratar de, entonces, aquello que yo te dije de la pirámide invertida ya desapareció. Ahora te tienes que decir, algo tremendo ocurrió cuando volvió a su casa después de 6 meses, lees todo y al final es que se olvidaron un par de medias sucias. Es decir, esas cosas que lamentablemente están ocurriendo, en algún momento vamos a tener que decir, señores, vuelvan. Es cierto que hay una sociedad que empuja y las redes y todo eso. Antes vos tenías un error, un gazapo que se te filtrara en te mortificabas meses. Yo tenía en el diario una mesa de corrección que había filólogos, lingüistas. Encima el diario La Nación, que siempre se ha creído una nación en serio, tenía controversia con la Real Academia Española de la Lengua. Era algo de un purismo, de una cosa. Yo creo que, a diferencia de lo que uno ve hoy, donde vas a decir, pero ¿cómo está escrito esto? Y ni te cuento los videógrafos, ¿no? Eso ya son un género aparte. Es decir, a mí me parece que hay que tratar de volver a una excelencia que se ha ido perdido por la rapidez, la inmediatez de la información. Perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.